Jamendo.com. Curso Access básico. Tutorial número 4. Propiedades de la tabla y propiedades de los campos. En este tutorial vamos a aprender propiedades de la tabla, propiedades de los campos, uso de la clave principal, limitar campos en una tabla, agregar nuevos campos y convertir un campo en requerido. Vamos a abrir la base de datos. Ya está un poquito más amplia porque agregamos algunos registros. Para ver las propiedades de la tabla vamos a hacer un clic derecho en la misma tabla y aquí nos van a salir las propiedades de la tabla. Podemos poner una descripción, por ejemplo podríamos poner: esta tabla contiene el inventario principal. Aquí le doy a aplicar. Y una opción más que tiene es que podemos ocultar la tabla, aunque no lo vamos a ver en este momento. Podemos ocultar la tabla, por ejemplo, si solamente se pueda mostrar cuando se requiere modificación de precios, entonces la mostraríamos. De otra forma, la tabla estaría oculta todo el tiempo. Le voy a dar a aceptar, no la vamos a ocultar esta vez. Y ahora voy a abrir en vista diseño. Aquí recordemos que tenemos una clave o llave principal. Habitualmente nos aparece en el primer campo, que sería en el ID, autonumeración, y lo que hace la clave o llave principal en primer lugar es no permitir que el campo vaya vacío. Por ejemplo, voy aquí a descripción producto y voy a poner la clave o llave. Ahí la voy a cambiar. Solo puede haber una clave o llave, no podemos tener dos en una misma tabla, porque la clave o llave define el campo que no puede ser duplicado. Voy a vista hoja de datos, que es donde capturamos la información, es decir, donde completamos o llenamos nuestra base de datos, y vamos a agregar un nuevo producto. Por ejemplo, voy a poner aquí 2 y voy a dejar vacío este campo de descripción producto, que es donde pusimos la clave o llave. Precio producto, por ejemplo 25, avanzo y le vamos a poner aquí regular. Y avanzo una vez más, y al avanzar me dice escriba un valor en el campo inventario descripción producto. Si no escribo aquí, no me va a dejar avanzar. Entonces esto es para que tengamos lógica cuando hagamos una base de datos. No podemos poner 2 de algo con un precio y una característica, pero no ponerle una descripción. Entonces vamos a poner aquí una descripción. Por ejemplo, vamos a poner bocina. Y ahora sí avanzo. Algo más que me permite la clave o llave, vamos a ver nuevamente que está en descripción producto. Algo más que me permite es no duplicar un campo. Por ejemplo, aquí dice bocina, CPU, engrapadora, escritorio, impresora, monitor, mouse y teclado. Todos son distintos. ¿Qué pasa si pongo un duplicado? Por ejemplo, quiero poner otra vez monitor. Vamos nuevamente aquí, le vamos a poner 1, avanzo y le voy a poner aquí monitor. Avanzo nuevamente, le voy a poner por ejemplo el mismo precio, 1450. Avanzo y le voy a poner regular. Avanzo y al querer avanzar me aparece este mensaje que dice: los cambios solicitados en la tabla no se realizaron correctamente porque crearían valores duplicados en el índice, clave principal o relación. Es decir, no puedo poner nuevamente monitor porque ya no tendría sentido, ya lo tengo una vez. Aquí por ejemplo podríamos poner otro tipo de monitor, pero vamos a eliminar el registro. Una forma muy sencilla de eliminar un registro con problema, como en este caso que es el último registro y que no ha ingresado, es simplemente presionar la tecla de Escape. Y listo, se eliminó totalmente nuestra entrada, puesto que todavía de hecho no había ingresado a la base de datos, solamente lo teníamos aquí puesto en pantalla. Aparte de las propiedades que una tabla tiene, cada uno de los campos, lo voy a pasar a vista diseño,
también contiene sus propiedades. Por ejemplo, la autonumeración tiene un cierto tipo de propiedades que están en la parte de abajo. Si cambio a cantidad producto, como el tipo de datos es numérico, las propiedades son distintas. En el caso anterior era autonumérico. Si paso, por ejemplo, a descripción producto, como el tipo de datos es texto corto, las propiedades tienen que ser distintas. Observemos, aquí nos da un tamaño de campo y algunos otros detalles. Precio producto es moneda y también tiene unas propiedades distintas. Estado producto tiene que tener las mismas propiedades que descripción producto porque es texto corto. Veamos, mismas propiedades, mismas propiedades. ¿Qué me permiten las propiedades? Bueno, me permiten limitar el número de entradas. Por ejemplo, aquí descripción producto, el tamaño del campo es de 255. Es un tamaño demasiado grande para describir un producto y podríamos poner, por ejemplo, solamente 20. Aquí el producto, el tamaño del campo va a ser solamente de 20. La persona no podrá escribir más para definir la descripción del producto. Vamos a hacer lo mismo en estado producto, pero en vez de 255 y en vez de 20 vamos a limitar solamente a 12. Ahora veamos qué hace. Recordemos, descripción producto lo limitamos a 20, estado producto lo limitamos a 12. Vamos a ver ahora qué hace. Paso a vista hoja de datos. Desea guardar los cambios. Aquí los cambios siempre se refieren a lo que modificamos, a los nombres de los campos, a cualquier característica de los campos. La base de datos es inalterable prácticamente hasta que indiquemos otra cosa. Aquí le digo sí y me indica que posiblemente se hayan perdido algunos datos. Este mensaje se debe al cambio que hice aquí en 12 y en 20. Aquí no hay problema, me dice que si deseo continuar, le digo sí. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa aquí en bocina. Le voy a poner, por ejemplo, bocina, marca, Samsung, por ejemplo. Intento seguir escribiendo y no me deja. Se genera un error debido a que está limitado a 20 caracteres. Veamos, limitamos también estado producto y aquí puse regular. Vamos a cambiar esta parte. Por ejemplo, le voy a poner el producto está nuevo. Y aquí me manda un error. Ya no me deja después de producto porque lo limitamos a 12. Algo más que puedo hacer, aunque lo vimos en el tutorial anterior, es agregar campos. Pero ¿qué pasa si el campo que necesito lo requiero dentro de otros dos campos? Simplemente hago un clic derecho a donde lo necesito, como en este caso sería en la parte de arriba de estado producto, clic derecho y le digo insertar filas y acá me permite agregar el campo. Por ejemplo, voy a agregar el campo llamado marca y lo voy a dejar en texto corto y de una vez vamos a limitar el campo, por ejemplo, a 20 para que la marca no sea un campo demasiado extenso. Eso hace que mi base de datos se reduzca, porque si lo dejo en 255, pues el espacio hasta 255 queda vacío. Si lo limito a 20, el espacio que quedaría vacío pues sería mucho menor. Independiente de que la clave o llave en la vista diseño defina un campo que no ha de quedar vacío, tenemos otra opción también para hacer que un campo no quede vacío. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos que marca nunca quede en blanco. Entonces lo que haríamos es cambiar la propiedad que tenemos abajo que dice requerido. Aquí requerido aparece como no. A la derecha, si le hago un clic, a la derecha aparece una flechita. Si le hago clic a la flechita, me permite elegir entre sí y no. Voy a elegir sí. Y el campo ahora va a ser requerido. Pero recordemos un detalle. Recordemos que no hemos llenado
esta parte de marca en ningún producto. Entonces nos tiene que marcar forzosamente dos errores. Voy a pasarlo a la vista hoja de datos, hago clic derecho, pongo vista hoja de datos. El primer error es el que ya estábamos viendo antes, que dice se han cambiado las reglas de integridad de datos. Es posible que los datos existentes no sean válidos, es decir, que lo que ya habíamos escrito en la tabla. Aquí le voy a decir que sí deseo que me haga la comprobación con la nueva regla, que fue la propiedad que cambié a requerido. Le digo sí. Y obviamente me manda el segundo error que dice los datos existentes infringen el nuevo valor de la propiedad requerido para el campo marca. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay muchos espacios vacíos y si es requerido, pues aquí ya no me está funcionando. Le voy a decir que sí. Y bueno, pues como podemos observar, marca aquí está vacío, por eso nos marcó los errores. Vamos a agregar un nuevo producto. Por ejemplo, un cable. El precio de producto le vamos a poner 25 y marca lo intento dejar en blanco. Aquí le pongo regular, avanzo y me manda un mensaje que dice escriba un valor en el campo inventario marca. La razón del error, bueno, pues es muy simple. Dejamos el campo vacío y quedamos en que este campo tenía que ser requerido. Entonces debo poner la marca, por ejemplo Actec. Avanzo y ahora sí me permitió avanzar. Con eso terminamos nuestro tutorial número 4 de Access básico, propiedades de las tablas y propiedades de los campos.